Bueno, bienvenidos todos al curso de máquinas número 1, la sesión 7. Esta será la sesión 7. Hasta ahora han visto 6 sesiones, 6 videos y algunos ejercicios. En este caso vamos a hacer un resumen de todo lo que hemos visto hasta este momento. Vamos a ver de alguna manera una especie de recopilación de todas las cosas y nos preparamos incluso para el curso de máquinas más avanzado que se llama el curso de máquinas 2. Bueno, lo que nosotros hemos visto hasta ahora ha sido cómo partes aisladas de un proyecto de seguridad de máquinas. Vamos a tratar de recopilarlas en pasos fundamentales, los pasos necesarios para hacer la seguridad de las máquinas. En ese sentido, nosotros lo hemos llamado pasos en un proyecto de seguridad. Usted quiere hacer un proyecto de seguridad de máquinas, ¿cuáles son los pasos a seguir? Ya a lo largo de todas estas sesiones ha podido ver digamos, elementos importantes, normas importantes, secuencias importantes, experiencias importantes, referencias importantes. Ahora vamos a hacerlo de una manera sistemática. ¿Qué debe hacerse primero? ¿Qué debe hacerse segundo? ¿Qué debe hacerse de tercero? ¿Y qué debe hacerse de cuarto? Nosotros lo hemos dividido en 4 pasos fundamentales. 4 pasos que todo proyecto de seguridad de máquinas debe tener. Bueno, número 1, usted tiene que conocer las normas, ¿no? Y hay un compendio de normas que son importantes. Importantes para usted como analista, como mantenedor, como gerente de seguridad, como cualquiera de las cosas o los roles que usted desarrolle frente a la máquina. Así sea el usuario o el gerente de la planta. ¿Cuáles son estos pasos? ¿Qué hay que hacer? Bueno, nosotros lo hemos dividido en 4 pasos. La seguridad de las máquinas, pasos de un proyecto para hacer seguras las máquinas. Existe, en la literatura refiere a lo que se llama el Safety Life Cycle, donde hablan del Risk Assessment, ¿verdad? Donde hablan de los requerimientos funcionales o las funciones de seguridad, donde se habla de la selección, diseño y verificación, instalación y validación, y el quinto paso, operar, mantener y mejorar. Nosotros lo hemos dividido en 4 pasos que llamamos fundamental. El primer paso lo vamos a llamar análisis de riesgo. Usted tiene que hacer un análisis de riesgo para poder entrar en un proyecto para hacer segura las máquinas. Si usted no tiene un análisis de riesgo, está expuesto a fallar. Sin el análisis de riesgo no habría referencias. Referencia de qué va a arreglar, cómo lo va a arreglar y de qué manera lo va a arreglar. En muchas de las empresas, y la suya no es una excepción, hay referencias a normas sobre las cuales actuar frente al análisis de riesgo. Es decir, el análisis de riesgo es una metodología. Y en este caso, las empresas pueden hacer su propia metodología. Nosotros, como consultores, le decimos al cliente con el altísimo respeto que no hay que inventar la rueda. Hay que irse por los análisis de riesgo de los métodos que existen. Usted puede mejorar eso, pero sigamos un proceso sistemático, un proceso que ha sido homologado, que es internacional y que cubre todos los aspectos importantes cuando vamos a hacer una evaluación de las máquinas, un análisis de las máquinas. Y para eso vamos a utilizar invariablemente una norma. Luego de eso vamos a hacer una revisión y verificación de ingeniería. Este es el paso que nosotros hemos llamado paso 2. En la parte 2 se llama revisión y verificación de ingeniería. Usted está planteando algo en un análisis de riesgo y vamos a verlo, vamos a verificarlo. Verificarlo es una palabra exacta y precisa que obedece a una norma, ¿verdad? Y que obedece a una cualificación y verificación de que los componentes de seguridad van a cumplir con los requerimientos de funcionalidad, con las funciones de seguridad que hemos nosotros establecido en el análisis de riesgo. Después es que vamos a instalar eso, pero también vamos a tener un procedimiento para instalar. Cuando nosotros estamos hablando de cualquier otro elemento de control, pues se puede utilizar otro método. Este es el método que deberíamos utilizar para análisis de riesgo, análisis de riesgo y para instalación y para verificación. Y por último, la validación. Y en la clase de hoy vamos a tratar de ver algunos de estos elementos conjugados. En el curso de máquinas 2 se ven estos elementos ya más al detalle de cada uno. Hay un curso para cada uno. Entonces sigamos. En el primer elemento estamos hablando de la norma 12100. Usted quiere hacer un análisis de riesgo y la sugerencia. Usted puede estar en Estados Unidos, puede estar en Europa, puede estar en cualquier parte del mundo. La norma 12100 ha sido homologada a las normas norteamericanas.
la ANSI B11. Homologada significa que si usa uno puede utilizar la otra. La norma 12100 la tiene que entender, es la norma madre para poder establecer lo que son los conceptos básicos y los principios generales de diseño para la seguridad de las máquinas. Y luego de eso tiene que comprender la norma 13849.1 o la 62061. La 13849, la norma ISO 13849-1, le va a decir cómo va a hacer los diseños de los circuitos eléctricos, neumáticos e hidráulicos para las máquinas. La norma 62061 se va a tratar exactamente de los sistemas eléctricos electrónicos y no cubre los sistemas neumáticos ni los sistemas hidráulicos. Luego de esos estándares van a venir otros estándares que son derivados, por así decirlo, o importantes en lo que se llama el árbol de jerarquía de lo que es los estándares de seguridad funcional. Pero siempre vamos a partir de la 12100. ¿De qué se trata o qué nos establece la 12100? Dentro de uno de los parámetros, dentro de una de sus partes. La 12100 establece que nosotros tenemos que determinar los límites de la máquina. Nosotros vamos a una llenadora, a una paletizadora y tenemos que establecer los límites. ¿Cuáles son los límites? ¿Cuáles son los límites físicos? ¿Cuáles son los límites temporales? ¿Cuáles son los límites de utilización de la máquina? ¿A qué nos estamos refiriendo con límites? No solamente a la parte física, sino también a la parte de lo que se llama el ciclo de funcionalidad de la máquina. Y lo establece en el apartado, en los apéndices. Luego va a haber la identificación de los peligros. Te va a identificar los peligros. Una vez que identifica los peligros, que se hace también de acuerdo a lo que es una tabla de peligros, están normados los peligros, entonces después eso va a hacer lo que se llama la estimación del riesgo, con esos peligros que encontró. Ese es el análisis de riesgo. El análisis de riesgo son estos tres pequeños pasos. Determinación de los límites de la máquina, identificación de los peligros y luego la estimación de los riesgos. Invariablemente después eso va a hacer una evaluación del riesgo. Y se va a preguntar, ¿los riesgos existentes en esta máquina están siendo adecuadamente reducidos? El riesgo es adecuadamente mitigado, es adecuadamente conducido a ser un riesgo aceptable. Si la respuesta es sí, ahí acaba el análisis de riesgo, ahí acaba su proceso. Usted documenta y dice, listo, esta máquina está lista para arrancar, o esta máquina no tiene ningún problema, o esta máquina se le han encontrado los riesgos, se le han encontrado los peligros, se han hecho una evaluación de riesgo, se ha determinado que está adecuadamente. Pero si no es así, usted tiene que plantearse entonces una reducción de riesgo. Vamos a reducir el riesgo. Para eso va a existir una matriz de jerarquía de riesgo, donde vamos desde el diseño hasta por último, que van a ser avisos. Pero de eso se trata entonces el resumen de lo que es el análisis de riesgo, ¿verdad? Encontrar los límites de la máquina, encontrar los peligros, encontrar la estimación, hacer la estimación, evaluar el peligro y hacerse la pregunta de si esos son riesgos que están suficientemente reducidos. Si no, tenemos que hacer la reducción de riesgo. Y ahí es donde viene la implementación. Nosotros en el modelo que utilizamos los gaps, es decir, lo que te falta, los huecos o digamos, las necesidades, ¿verdad? Las aperturas. A usted le falta para poder completar el análisis de riesgo, para poder completar que el análisis de riesgo le dé adecuado. Entonces, acá hay una tabla que establece lo que es esa evaluación de riesgo. Y esa evaluación de riesgo va a venir por las variables. El riesgo es una función de la gravedad, ¿verdad? También es una función de la exposición de la persona al riesgo o de la ocurrencia del riesgo al evento peligroso y también de la posibilidad de evitarlo. Nosotros le agregamos también el número de personas. Lo podemos hacer en nuestra metodología. Eso no es problema. Aumenta el número de riesgo, el valor del riesgo, si existen más personas que están siendo expuestas a este mismo peligro o a este mismo riesgo. Entonces eso nos lo da la 12100. Nos da toda la metodología, todo el proceso. Esto es, identifiquemos los riesgos, estimemos los riesgos, evaluemos los riesgos, y si el riesgo es aceptable,
o el riesgo es tolerable, nos vamos al siguiente peligro. O si no hay más peligro, definitivamente ya terminamos nuestro análisis. Pero si el riesgo no es aceptable, ¿verdad? Si el riesgo pasa a ser inaceptable a los estándares de la empresa o a los estándares con los que nos manejamos, tenemos que ir a una reducción de riesgo. Y ahí es donde viene el reporte. Ahí es donde empezamos a hacer el reporte. Ahí es donde empezamos a prepararnos para reducir esos riesgos que hemos encontrado. Este es el proceso fundamental. ¿Ok? La evaluación de riesgo va a venir por el análisis de la tarea, la identificación de los riesgos, la estimación de los riesgos y la evaluación de los riesgos. Esto lo vamos a hacer a través de la luz de todas estas normas que están acá. La 12100. Hay un reporte técnico que se llama Orientación Práctica y Ejemplos de Método, que es una norma ISO, es el Technical Report 141-2 para la seguridad de las máquinas. Está todo lo que es la norma OSHA, la norma ANSI, como había mencionado, la B11, y las normas ISO 10218 y 102, requisitos de seguridad. Este caso es para robots industriales, sería una norma tipo C, como lo vimos al principio de estos seminarios. En ese sentido, usted tendría que encontrar lo que se llama la jerarquía. Vamos a tratar de diseñar lo más seguro posible. Vamos a tener medidas de protección y control. Vamos a tener todo lo que se llama la información para el uso, equipo de entrenamiento, equipo de protección personal, que va a ser básicamente lo último. Lo primero van a ser las medidas y diseños intrínsecamente seguras. Lo segundo, las medidas de protección. La siguiente norma con la cual usted se va a enfrentar para poder hacer los análisis de riesgo y para poder hacer estos proyectos de seguridad de máquina, invariablemente, si la máquina no está segura, usted tiene que tomar definitivamente conciencia del uso de la norma 13849.1, que habla sobre los principios generales para el diseño, la evaluación de riesgo y la reducción de riesgo. Como la 13849.1 nos dice qué debemos hacer. Nosotros conocemos las normas mexicanas, las normas latinoamericanas, y la NOM, por ejemplo, nos dice que hay que reducir los riesgos, no nos dice cómo. Las normas colombianas nos dicen hay que reducir los riesgos, no nos dicen cómo. La norma 13849.1 nos dice cómo, qué, cuándo y qué hay que utilizar. ¿Qué circuito eléctrico, neumático o hidráulico se tiene que utilizar para poder cumplir con las normas de seguridad? En ese sentido, establece medidas de protección para procesos que se tienen que llevar con la máquina, lo que se llaman modos de funcionamiento. Usted está limpiando la máquina, eso es un proceso. Usted está haciendo una enseñanza a la máquina, o teaching, eso es un proceso. Usted está viendo la máquina en mantenimiento, eso es otro proceso. En cada uno de ellos nosotros vamos a tener riesgos diferentes, peligros diferentes, porque tenemos tareas diferentes. Los riesgos van a estar asociados, obviamente, a los peligros van a estar asociados a las tareas que nosotros estamos utilizando, a las tareas que nosotros tenemos que hacer frente a la máquina. La 13849.1 cubre todos estos aspectos y nos prevé de los sistemas de control necesarios para poder resguardar nuestra máquina en estas condiciones. Entonces, nosotros vamos a tener diferentes modos y todos esos modos tienen que tocarse cuando se habla de la norma 13849.1. Ya hicimos el análisis de riesgo, determinamos que tenemos que colocarle medidas de protección y esas medidas de protección nos llevan a que vayamos a la siguiente norma, que es la 13849.1, y la norma nos dice, bueno, en modo automático, en modo de enseñanza, en modo manual, cómo usted va a proteger al operador. ¿Ok? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Estamos hablando entonces de que hay que ver en cada uno de los modos cuáles son las condiciones que nos permiten establecer lo que se llama una función de seguridad. ¿Ok? Función de seguridad. La función de seguridad nos va a decir en cada modo de trabajo qué es lo que nosotros tenemos que hacer para resguardar a un peligro. El peligro, un peligro asociado va a tener, un peligro asociado de una tarea, va a tener definitivamente diferentes modos, funciones de seguridad. ¿Ok? Esas funciones de seguridad, acabamos una, va a ser, por ejemplo, de composición de la función de seguridad en el modo de enseñar. Mientras usted está enseñando al robot, ¿verdad? Usted necesita que la velocidad del robot esté en baja segura, pero necesita que
la velocidad del robot esté baja y sea una condición segura. Entonces necesitamos censar esa velocidad, ¿verdad? Necesitamos censar la posición de la puerta. Necesitamos que el control esté en manual. Necesitamos hacer una lógica para determinar que la velocidad vaya a un modo seguro y necesitamos llevar eso a una condición que se llama actuador. Vean, colóqueme la seguridad del sensor en forma, perdón, la velocidad del servomotor o la velocidad de los mecanismos que generan la velocidad del robot en velocidad segura. Y necesita un feedback. Eso se llama función de seguridad, que se viene encontrando de los peligros, ¿verdad? Que vienen encontrándose de las tareas que ustedes están ejecutando. ¿Varias tareas pueden tener el mismo peligro? Sí, por supuesto que sí. Un peligro puede estar asociado a múltiples tareas. El riesgo va a estar asociado al peligro. Y la función de seguridad va a mitigar esos peligros existentes. Entonces a eso es que nosotros le sacamos el PL, ¿verdad? A ese peligro o a esa función de seguridad. Nosotros le sacamos el PL, que ya lo vimos anteriormente. Eso se llama el nivel de desempeño. Para esa función de seguridad, que significa, en este caso, bajar a una velocidad segura, usted necesita encontrar lo que se llama un nivel de desempeño de quién. El nivel de desempeño del sistema de seguridad que va a montar para mitigar ese riesgo, ¿verdad? Que es un riesgo alto. Si el riesgo fuera bajo, pues de repente no tuviéramos que hacer nada. Si no hubiera peligro, no tuviéramos que hacer nada. Pero como tenemos un peligro, tenemos que irlo a mitigar, ¿verdad? A mitigar el riesgo que produce ese peligro. Y para eso utilizamos esta norma, la PL, que nos va a dar el nivel de desempeño. Esto es el nivel de desempeño. El nivel de desempeño es una función que nos asigna la 13849.1 y nos dice, usted tiene un riesgo alto, una severidad, perdón, usted tiene una severidad alta o una severidad baja, una frecuencia alta o una frecuencia baja, en función de las veces que usted va a actuar frente a la máquina y una probabilidad de evitar el daño alta o una probabilidad de evitar el daño baja. O el riesgo es inevitable o es muy probable que ocurra. Cualquiera que sea la forma como veamos la probabilidad, va a ser siempre importante que usted tome en cuenta la posibilidad de evitarlo. ¿Ok? Entonces, estos variables nos dan el PL, el nivel de desempeño. Nivel de desempeño, performance level en inglés, y esa R significa requerido. Hizo un análisis de riesgo. Ese análisis de riesgo determinó que existían unas tareas que estaban generando, que estaban cerca de unos peligros. Esos peligros producen un riesgo. Vamos a evaluar ese riesgo. En la evaluación de riesgo determinamos de que los requerimientos de seguridad, las funciones de seguridad en esa máquina no estaban cubiertas con los controles actuales y tenemos que seguir adelante. Determinamos entonces el PL, que se llama PL requerido, para poder cumplir con esas funciones de seguridad. ¿Ok? Entonces, hay una asignación de un PL a cada función de seguridad. Una función de seguridad va a ser una función que nos va a ayudar a mitigar el riesgo encontrado a través de un peligro que viene de una tarea que tiene que hacer un operario. ¿Ok? Vamos entonces a seguir. Este PL, Performance Level, está asociado, ¿verdad? Y se va a encontrar a través de otros elementos que ya vimos en este curso, en el cual se necesita que el PL cumpla. Para llevar a ese PL, se va a necesitar que cumpla con algunas otras variables que van a ser de importancia. Y esas variables son la estructura o categoría. Estructura o categoría. Esos son estamentos específicos de cómo se debe cablear y cómo se están siendo organizados nuestros elementos de entrada, nuestros elementos de lógica, nuestros elementos de salida y el subsistema de entrada, subsistema de lógica y el subsistema de salida y el sistema general. El siguiente elemento se llama la confiabilidad o fiabilidad, que está determinado por el MTTFD.
el tiempo medio hacia una falla peligrosa, que es un valor que lo tenemos que cuantificar. Luego de eso va a venir otra variable que se va a llamar el diagnóstico, ¿verdad? O la capacidad, por verlo de alguna manera, de cubrimiento que tiene un elemento para poder hacer un diagnóstico dentro de unas determinadas condiciones de seguridad. Esta gráfica que ven aquí, ven la correlación que existe entre los PL, la vamos en el eje de las Y, en el eje de las X vamos a tener lo que se llama las categorías de riesgo, o las categorías para lo que se llama la arquitectura, o la estructura, o la forma de cableado, y vamos a ver allí también lo que se llama el porcentaje de DC, que es capacidad de diagnóstico. ¿Ok? Nosotros vamos a tener 4 categorías, vamos a tener 5 categorías, lo que se llama los PL, y el PL es el más severo, como lo ven, tiene que ser categoría 4, el diagnóstico tiene que ser alto, y el MTTF tiene que ser alto también. Entonces, claro, nosotros nos enfrentamos ante a un sistema, en el pasado hablábamos de sistemas específicamente determinísticos. Ahora nosotros hablamos de sistemas probabilísticos. Muchas de estas variables se van a basar en elementos de probabilidad, la probabilidad de falla. El tiempo medio entre hacer una falla peligrosa es nada más y nada menos que un tiempo que se le coloca desde el punto de vista probabilístico. Cada uno de los elementos van a tener que ser cuantificados. Acá hablamos, por ejemplo, de la entrada que van a ser los codificadores del eje, la unidad de control de velocidad que va a ser parte de lo que es el sistema de PLC y los contactores que van a ser, los elementos de salida. Los codificadores del eje van a medir la velocidad de ese eje, midiendo la velocidad segura. La unidad de control va a hacer una comparación entre lo que se llama la velocidad segura y la velocidad que se está dando en ese momento. Y los contactores van a actuar sobre en este caso, sobre el servomotor o el sistema de control. En caso de que no se consiga la velocidad segura, los contactores van a pararse, van a enviar una señal de paro. Entonces, estos 3 elementos que llamamos entrada, lógica y salida son los que forman parte de nuestro sistema. En este caso estamos hablando de un sistema eléctrico, electrónico, pero pudiera ser también neumático, pudiera ser también hidráulico, y la 13849 cubre eso. Entonces, el siguiente paso va a ser la revisión. Ya hemos determinado, ¿verdad?, que necesitamos, ya hemos hecho un análisis de riesgo, ya hemos hecho una propuesta de reducción de riesgo con elementos de control. Ahora vamos a la revisión. ¿Qué vamos a revisar? Vamos a revisar qué le vamos a colocar. Nosotros hablamos, no lo voy a hacer extenso acá, pero hablamos también de lo que se llama las paradas de emergencia. Esto es una función de la 13850. Eso se tiene que revisar, ¿verdad? Vamos a ver lo que es la función de seguridad de parada de emergencia, que va a estar presente dentro de la actuación de máquinas. Algunas empresas, como las de ustedes, tienen una condición en la cual piden que las paradas de emergencia estén dentro de los sistemas de seguridad. No lo pide la norma en general, pero en el caso de algunas empresas como las de ustedes, pues sí lo piden. Estos son elementos de control que van a ser elementos de seguridad y todas las normas los dicen. Fondo amarillo, botón rojo. Hay una discrepancia leve, por llamarlo de alguna manera, entre la norma europea y la norma norteamericana. La norma norteamericana establece que sea un hongo. La norma europea no lo especifica así y puede ser un cono también. Por eso ven que algunos de los botones europeos no son hongos, sino que son conos. Porque no está mal uno ni está mal el otro. Son condiciones en las cuales los dos sistemas están actuando frente a lo que es su visión en cada uno de los países. Okay. Eso para que lo sepan. El fondo tiene que ser amarillo y el botón rojo, ahí hay una coincidencia. La separación de todo lo que son los elementos alrededor. Y esto es lo que se llama elementos de construcción de una parada de emergencia. No se puede obstruir los paros de emergencia. No se pueden obstruir los paros de emergencia. No se puede hacer eso. ¿Ok?
Eso nosotros lo hemos visto en algunas de las plantas y eso no es válido. La norma no la norma, los paros de emergencia no se pueden construir. No pueden ser un elemento de loto o de lototo. No forman parte de un SAM, no forman parte de un acceso seguro a máquina. Eso no puede serse. Las normas establecen que el paro de emergencia debe estar disponible siempre y no puede colocársele esta obstrucción. Bueno, entonces, ¿qué vigilamos cuando hacemos esta etapa de la etapa de verificación? Bueno, que las distancias de seguridad que la establece la 13857, la 13855, sean las apropiadas. Un sistema de seguridad no puede estar basado en que alguien diga voy a colocar una cortina de luz y a mí me parece que debería ser esa distancia. No, hay todas unas consideraciones que deben ser tomadas en cuenta en cuanto a lo que se llama el cálculo de S, que es la distancia de seguridad. Lo que se llama la dirección de penetración, por dónde están entrando las personas, los operadores, ¿ok? Cuál es la distancia que existe entre el peligro y la cortina de luz, en este caso cortina de luz, pero pudiera ser un escáner, un sistema de tipo radar, cualquiera que sea el elemento. Pudiera ser la cortina inclinada, no inclinada. También las normas van a establecer lo que se llama la distancia de seguridad basada en elementos fijos, elementos totalmente fijos. Entonces, estamos hablando, y lo que muestra la gráfica es un plano y una estructura fija. Bueno, ¿qué altura debe tener la estructura? Llámese B, ¿verdad? Dada la zona peligrosa, que tiene un valor a una distancia que vamos a llamar C. Esto no es aleatorio, esto existe una fórmula para eso y existe toda una estructura para tal. Ya hemos pasado la etapa de implementación, ya pasamos la etapa de implementación, ¿verdad? Hay algo que no vimos en esta etapa de implementación y de verificación, perdón, que es la parte del software sistema, que lo vamos a ver en la siguiente clase, se ve en una clase en el módulo de seguridad 2, ¿ok? Por último, perdón, tercero, vamos a ver ahora la implementación. O sea, primera etapa, análisis de riesgo. Segunda etapa, verificación de que los elementos que vamos a implementar estén correctos. Faltándonos una cosa que se llama verificación, que eso lo vamos a ver en el software sistema. Eso lo vamos a ver en la siguiente clase. ¿Ok? Y luego de eso viene lo que se llama, que vamos a ver ahorita, algunos elementos que se llaman la implementación. ¿Qué hay de la implementación? Bueno, ya tenemos los elementos para implementar nuestro sistema de seguridad. Ya hicimos un análisis de riesgo. Ya hicimos una verificación que incluyó el software system. Ahora vamos a montar. Ahora vamos a hacer lo que se llama la instalación. Pero esta instalación no es cualquier cosa. Esta instalación es algo sencillo. Esta es la instalación de un sistema de seguridad. ¿Qué debo hacer? ¿O qué se debe hacer? ¿Verdad? Para realizar una instalación de seguridad, nosotros la hemos dividido en tres etapas. Una etapa de preinstalación, donde existen todos los layouts y existe una junta, una reunión como la que están teniendo el grupo de ingenieros, ¿verdad? Donde se discute cómo se va a instalar frente a la máquina. No es colocar cosas por colocar. Hay que medir la distancia de seguridad, hay que saber qué es una estación de trabajo, hay que saber dónde se van a colocar los paros de emergencia, por qué se van a colocar ahí. Luego viene la instalación como tal, la instalación, donde se va ya definitivamente a colocar un sistema. En este caso estamos hablando de un sistema de un PLC de seguridad, como el que ven en la gráfica, y un paro de emergencia. Bueno, todo esto está separado, en principio, está totalmente separado de lo que son los sistemas de control. De más está decir que todo lo que estamos hablando acá está dentro del mundo de seguridad. Para hacer un sistema de seguridad tengo que colocar, en muchísimos de los casos, un PLC de seguridad separado. Cuando hablamos de la separación no implicamos exclusivamente el tema de la separación física, sino de la separación de los circuitos. Por un lado debe estar nuestro sistema de control y por otro lado, separado, va a estar nuestro sistema de seguridad. Algunos PLC de algunas marcas tienen la posibilidad de colocar embebidos dentro de ellos los sistemas de seguridad. ¿Eso es válido? Sí, eso es válido. Pero físicamente las entradas están separadas, las salidas están separadas y hay una
total y absoluta autonomía en lo que a lo que refiere a la implementación de lo que son los sistemas de seguridad. Este es un sistema de seguridad que vamos a instalar. Esto lo hicimos en una planta, básicamente es un sistema que acabamos de instalar. Entonces, bueno, vamos a instalar este sistema y vamos a colocar después la post-instalación, que va a ser ir a validar, a verificar que efectivamente lo que hicimos está correcto. Si usted hace el análisis de riesgo, si usted hace la verificación, usted puede tener un meeting de preinstalación o una reunión de preinstalación perfecta. Nosotros cuando vamos a hacer las instalaciones, vamos con nuestros diagramas de layout, con nuestro bill of materials. Nosotros sabemos exactamente qué hay que instalar. Pero ya cuando estamos en sitio, tenemos que decirle a nuestros gerentes de instalación, bueno, acá está esto que vamos a instalar y hay una revisión de esas normas que nosotros hemos visto, ¿verdad? Para ver efectivamente dónde vamos a colocar ese botón, esa botonería y cómo se van a instalar esos sistemas de seguridad. Y la post-instalación, que es un tema muy, muy importante. Si nosotros lo descubrimos, y de este tema también vamos a hablar en el curso 2. Lo primero en la preinstalación es buscar el análisis de riesgo. ¿Dónde está el análisis de riesgo? ¿Quién me entrega el análisis de riesgo? A ver, usted está haciendo una instalación de seguridad. No me vaya a decir que llamó un vendedor y le dijo, acá van 3 cortinas de luz y llevan 2 botones. Chao. ¿Dónde está el análisis de riesgo? ¿Dónde está el análisis de riesgo? No existe, a mí me parece, yo creo, o yo quisiera. No. ¿Dónde está el análisis de riesgo bajo la norma 2100 o bajo la norma 38491 o bajo la norma ANSI B11 o cualquier norma? Pero análisis de riesgo formal. Formal de tal manera que nos presente un layout, un bill of material, una planificación, un diseño. Ah, ok. Eso es lo que se llama preinstalación. Sin eso los instaladores no van a poder hacer absolutamente nada. También existe una cosa que se llama la verificación, que es parte de la 38491. ¿No? Pero vamos a ver más adelante. Luego viene la instalación. En la instalación, ¿qué hace nuestro instalador? Bueno, van a ver las normas. Se están cumpliendo las normas de la 13850 para la distancia de seguridad y lo que se llama los paros de emergencia. Se están colocando los paros de emergencia en las estaciones de trabajo. ¿Qué es una estación de trabajo? ¿Dónde debo colocar un paro de emergencia? ¿Por qué se pone el paro de emergencia de esa manera? Se están cumpliendo las distancias de seguridad para las cortinas de luces, para las alturas, para la penetración en términos de lo que es los orificios de las guardas. Estamos cumpliendo con la 13855. Si el instalador no conoce esto, si el usuario no conoce esto, es muy difícil poder llegar a una buena conclusión en términos de lo que es la instalación de seguridad. Y va a fallar. ¿Por qué? Porque no saben exactamente cómo lo deben hacer, a la luz de la norma de seguridad. Y la post-instalación, que es un capítulo muy grande, es un capítulo muy importante, se llama validación. Nosotros venimos desde el análisis de riesgo hasta hacer la validación. ¿Qué pasa en la validación? Lo vamos a ver más adelante. Pero ahí nosotros vamos a seguir una norma estrictamente, que va a ser la 13849-2, que es la norma que establece la validación. Y existen otras normas. La 62061 establece validación, la 61508 también establece validación. Pero acá nosotros nos vamos a guiar por la 13849-2. Y donde vamos a decir exactamente qué es lo que hay con respecto a esa máquina y que esa máquina es válida. Muchos clientes preguntan, ¿puedes venir a certificar la máquina? Nosotros le decimos, no se puede certificar la máquina porque no existe un proceso de certificación de máquinas. Existe un proceso de validación de máquinas. Se validan las máquinas, se hace validación de que las funciones de seguridad planteadas en el análisis de riesgo, verificadas en la etapa de ingeniería, instaladas en la etapa de instalación, cumplen con las normas que están establecidas. Y esa validación se va a hacer de acuerdo a diversos modelos que nosotros vamos a llamar modelos por análisis o modelos por prueba en un protocolo de validación. Y déjeme decirle que en esta etapa, en la etapa de validación, fallan muchos clientes. Está
siempre se toma a la ligera. Se piensa que la validación es verificar que funcione. La puerta se abra, se para la máquina. La puerta se cierra, la máquina está activa. Y cosas sencillas de esa naturaleza, cuando no es así. La validación no es eso, o no es solamente eso. Que la máquina se pare cuando estemos en la etapa de la apertura, una función de seguridad, la apertura de la puerta, es algo normal, eso lo hace cualquiera. Eso lo hace cualquiera en las mejores circunstancias. Vamos a validar una función de seguridad y eso lo vamos a ver brevemente ahora y cuando entramos en esta etapa que se llama validación. Te va a validar la máquina. ¿Qué significa validar la máquina? Validar los conceptos de seguridad. Y es un capítulo completo. Veamos esta instalación muy típica. Acá tenemos una paletizadora, ¿verdad? Que se le ha instalado un sistema de llave atrapada, como el que reza las normas que tiene usted. Llave atrapada. La norma 415, capítulo 6, para máquinas empacadoras y en la sección paletizadores de paletizadora, habla de lo que se llama el sistema de validación. El sistema de llave atrapada. Eso tenemos, y habla de una estación de transferencia. En la parte de abajo, acá, esto que está acá se llama estación principal y esta es la estación de transferencia. Estas llaves salen de acá y entran acá y permiten la apertura de esta puerta. Si eso no ocurre, ¿verdad? La persona no puede entrar a esa área peligrosa. En el caso de la empresa de ustedes, se está exigiendo que exista una llave atrapada. No está haciendo una sugerencia. Deben haber llaves atrapadas para paletizadores y despaletizadoras y sistemas en los cuales el operario no vea a cualquier persona que entre. Los accidentes en paletizadores y despaletizadoras ocurren porque la máquina arranca introspectivamente. Arranca en el momento en que alguien está dentro y el robot lo golpea. Nadie lo ve. Nadie vio que la persona estaba ahí. O una persona estaba en la parte de abajo, o un operario, o entró, un contratista. En fin, alguien entró, la puerta se cerró y efectivamente hay los comandos para arrancar y arranca la máquina. Y ahí tenemos los accidentes que han sido accidentes hasta mortales. Punto. Se debe colocar llave atrapada. No hay otra consideración. Eso es lo que se tenemos que colocar. ¿Pueden haber otras medidas? Podrían, pero se está pidiendo que se coloque llave atrapada. Esto que vemos acá es una estación completa que permite que la llave, una vez que salga de acá, se tumbe el sistema, no permita que el sistema arranque. La llave permite la apertura de la puerta, sin la llave no se puede abrir, por lo tanto el sistema tiene que caer. Ahora, ¿cómo validamos este sistema? ¿Cómo validamos? ¿Será que simplemente abrimos? No. Para validarlo tenemos que hacer unas pruebas o tenemos que hacer lo que se llama un análisis. El análisis está basado en la teoría. Las pruebas están basadas en que, bueno, ¿qué pasa si un roedor, ¿verdad? Que los hay en todas las plantas del mundo, cuando trabajamos con alimentos, con agua, traemos cajas de cualquier parte de la República, siempre vamos a tener roedores, viene y se come un cable. ¿Qué pasa si un cable se desconecta? ¿Qué pasa si hay un pequeño golpe de un montacarga y nos desajusta el cable? ¿Qué pasa si cualquiera de estos que pasa son válidos y eso van a afectar el sistema de seguridad? ¿Y dónde lo afectan? En los cables. ¿Y dónde lo afectan? En las conexiones. ¿Ok? ¿Qué pasaría en caso de que ocurra algo similar? Entonces, ¿qué es la validación? Y acá es donde vienen las preguntas. ¿Se han implementado correctamente las medidas de seguridad? ¿Se ha diseñado correctamente la seguridad en relación con el sistema de control y las normas de seguridad? ¿Quién responde a esto? ¿Será que abrir la puerta y cerrarla es suficiente? No. Está normado. 3849, 62061, 61508. Exigen la validación de los sistemas de seguridad. Y es un paso esencial para demostrar que la máquina es segura. Yo estoy totalmente convencido de que si las máquinas pueden estar incluso mal implementadas, pero si llega la etapa de validación, y la etapa de validación no debería pasar una máquina que está mal implementada.
¿Qué es lo que vamos a hacer? Validar cada función de seguridad. ¿Dónde se determinó esa función de seguridad? En el análisis de riesgo. En el análisis de riesgo, en la parte de las tareas, nosotros dijimos que necesitábamos entrar a una paletizadora porque teníamos que mover unas cajas, unas cajas que cayeron. Hay una función de seguridad que se llama apertura de puerta y cierre de puerta. Y verificación que nadie esté en la zona de seguridad mientras la máquina está funcionando. ¿Cómo lo hacemos? A través de lo que se llama el sistema de seguridad. ¿Ok? Validación de esas funciones de seguridad. Vamos a validar las funciones de seguridad. ¿Ok? ¿Cuándo el sistema es válido? Si reduce los riesgos analizados y evaluados en el proceso de evaluación de riesgos. Pero si no hay una evaluación de riesgos, si no hay análisis de riesgos, ¿qué voy a validar? Si llegó alguien y dijo, monte esa cortina, monte ese switch, porque a mí me parece, ponme el comilla, a mí me parece, con todo respeto, ponlo en blanco y negro, a ver si es una función de seguridad. ¿O de qué función de seguridad estás hablando? La norma 12.100 establece las funciones de seguridad. ¿Cuál de las 11 normas que están ahí estás validando en este momento? Vamos a ver, ¿de qué se trata? Si nosotros nos apegamos a las normas, estamos muy fácil de que no nos pasen accidentes, pero muy fácil. ¿Por qué? Porque estamos apegados a las normas. ¿Ya? La violación de las normas es la que nos lleva a los accidentes. Así de sencillo, cumplan las normas. Va a haber una estación principal, esta es una máquina similar, una condición, otra estación. Esa estación tiene unas llaves atrapadas y para entrar el operario necesita sacar la llave y llevarla a lo que es la puerta. Una vez que entra a través de esa puerta, la máquina está parada. Una vez, ni siquiera que entre, una vez que tumbe la llave principal, la máquina ya no va a poder, el robot no va a seguir funcionando. Y acá, como ven, el operario no tiene visibilidad de todo lo que pasa dentro de este paletizador o de paletizador. Porque no la tiene, porque así es la naturaleza de la máquina, la naturaleza de estas máquinas. Entonces, bueno, acá hay otros ejemplos donde se hace exactamente lo mismo. Tenemos una estación principal, tenemos una estación de transferencia, donde se transfieren las llaves y los operarios van a entrar, sí, solo sí, a través de una puerta que ha sido. Pues tenemos que validarlo. Esta es la solución para PALE y DEPO. No busque más. Con esto lo tenemos suficiente. Alguien me puede decir, bueno, ¿qué tal? ¿Qué pasa si nosotros ponemos un escáner? Póngalo. ¿Qué pasa si nosotros ponemos? Pero tiene que estar siempre trabajando con que no haya nadie adentro de la máquina. Es decir, un escáner es una cosa adicional. La llave atrapada nos verifica que un operario que está trabajando con la máquina tiene que llevar una llave. También nos preguntan, ¿qué pasa si en vez de entrar 2 operarios entran 3? Está prohibido, no pueden entrar 3. Tienen que entrar solo 2, los que tienen la llave. Pero es que en nuestra planta nosotros usamos 3 personas. No hay problema. Extendemos entonces y no colocamos 2 llaves, sino que colocamos 3 llaves. 3 llaves para que entre. Son 4. Extendemos y colocamos 4 llaves para que entre. ¿Son 10? No. Si ya tú estás metiendo 10 personas en una paletizadora o una paletizadora, de paletizadora a paletizadora, es porque vas a hacer un mantenimiento. Ya eso no es una actividad de rutina, que es la pretensión de esto, que es lo que se llama el lototo o el SAM. Ya es una actividad de mantenimiento. Entonces ahí tienes que hacer loto. Definitivamente tienes que hacer lockout account. Tienes que parar las energías peligrosas para que entren 10 personas a hacer un mantenimiento. Todos estos son trabajos en los cuales nosotros no queremos hacer loto, ni lototo. Queremos hacer es una intervención breve, segura de la máquina y nos vamos a salir. No es para 10 personas, es para 2, 3, yo diría que hasta 4 y todavía ahí me lo reservo. ¿Será posible colocarle 4 llaves en vez de 2? Sí, claro que es posible, eso se puede colocar, pero no es el objetivo principal. El objetivo principal es que si vas a hacer mantenimiento mayor, cambiar un motor, sustituir un sistema, vas a trabajar con un sistema eléctrico, pues sí, efectivamente, tienes que hacerlo tú. O lo toto. Acá no, acá es simplemente que cayó una botella y la voy a ajustar. Cayó una caja y la voy a ajustar. Bueno, cayeron 10 cajas y las voy a ajustar. En vez de meter una persona, vamos a meter 2. Pero es la previsión de que no van a entrar si no tienen la llave.
Físicamente pueden entrar 3 o 4, sí. ¿Qué están haciendo esas terceras y cuartas personas si no tienen llave? Están violando las normas. No deberían hacerlo. ¿Es posible? Sí. ¿No deberían hacerlo? No, no debería hacerse. Y se tiene que legislar para eso. Eso es lo que se llama los sistemas de verificación. Acá pasa exactamente lo mismo. Para entrar por esta puerta tiene que tener este sistema que está acá. No puede haber un sistema de otra naturaleza, porque el tumbe del sistema como tal lo está haciendo una estación principal. No se trata de colocarle una llave acá y voy a entrar con esa llave y esta llave me tumba el sistema. No, necesito una estación de transferencia. Así lo dice la norma. Estación de transferencia para poder entrar. Y aquí siempre viene todo un tema de yo me ahorro, tengo este proveedor. No. La norma es fácil. Cumplan la norma. No, acá a los ingenieros y a la inventiva de la ingeniería se les pide que se ajusten a la norma. Cuando usted se ajusta a la norma, haga toda la creatividad que usted quiera por fuera. Y en mi experiencia, cada vez que alguien me habla de economía, cada vez que habla de que me voy a ahorrar, siempre hablo de a cómo le cuesta el kilo de brazos, a cómo le cuesta el kilo de manos y cuánto se va a ahorrar con eso. Porque siempre que me vienen con un tema de economía o de ahorro, hay un problema, se los aseguro. Totalmente. 20 años trabajando en esto y no, pero es que aquí yo me ahorré y ahí viene el accidente. Entonces quisiera la justificación de un accidente ante el ahorro de un 10% del proyecto. Esa no existe. Y esa las he visto. Las he visto en esta industria, las he visto en la industria petrolera, las he visto en todas las industrias. Si esto dice la norma, hagamos lo que dice la norma. Si estos son equipos que tienen, esto es lo que tenemos que hacer. No inventemos, no nos vayamos por otro lado. Se necesita cosas adicionales a esto, vamos a colocárselas, pero no usemos eso. Ahorremos en otros lados, ahorremos en cosas que no son de seguridad de máquina. Seguridad de máquina, coloquemos lo que tengamos que colocar desde el punto de vista de la ingeniería. Y las normas están para eso. Las cortinas de luces tienen que tener un sistema de mute. Vamos a colocar el sistema de mute. El sistema de mute es un sistema específico. La llave atrapada establece una estación principal y una estación de transferencia. Coloquémosle eso. No hace la misma función un sistema de puerta con llave. No lo está diciendo la norma. Está diciendo que hay una estación de transferencia. Y la estación de transferencia es la que va a tumbar el sistema de seguridad como está en la gráfica. Bueno, todo esto viene de esta norma, la 13849-2. Yo invito a los gerentes de seguridad que lo tengan, a los sistemas de control, que trabajen en sistemas de control que lo tengan, que la entiendan. Cualquier cosa nos pueden llamar. Nosotros trabajamos con esta norma todos los días de nuestra vida. La 13849-1 también, obviamente, tenemos que saberla, conocerla, que hay validación por análisis y validación por prueba. Lo vamos a ver más adelante en otro curso con detalle cuáles son las categorías obtenidas y el nivel de desempeño que ya dijimos que lo vemos en el análisis de riesgo. Usted tiene que tener las funciones de seguridad especificadas. Si usted pasó por ahí, le puso una cortina de luz y le puso un switch y dijo, con esto cumplo, quiero que me diga cuáles son las funciones de seguridad. Si usted no conoce las funciones de seguridad, usted no está haciendo seguridad de máquina. No está haciendo seguridad de máquina. Eso puede ser control. Una de las cosas que siempre le decimos a los clientes que todos estos sistemas estamos hablando dentro del mundo de control. O sea, nuestra cortina de luz tiene que ir de la cortina de luz al PLC de seguridad y del PLC de seguridad a los sistemas de control, pero a los sistemas de parada, ¿verdad? En el caso de un robot, pueden haber excepciones. En los sistemas neumáticos pueden haber excepciones. Son sistemas no neumáticos. En los sistemas de control numérico pueden haber excepciones, porque la parada va a ser una función de sus elementos principales. Pero en el resto no hay excepciones para eso. Entonces hay que leer esta norma.
Hay que leerla bien con detalle para que usted conozca cómo se deben hacer las validaciones. Está la 61508, pero esa solamente aplica a los sistemas eléctricos electrónicos. Establece también esa norma algunas cosas. Son importantes, sobre todo para sistemas grandes, sistemas muy grandes eléctricos y electrónicos. No es el caso de la industria de ustedes, que hay sistemas neumáticos, sistemas hidráulicos presentes en todas partes. La 62061, este es para los controles eléctricos y electrónicos también, y tiene una parte muy buena que es la que simplifica los requisitos de seguridad. Bueno, acá está cómo se debe hacer el sistema de seguridad, el sistema de validación. Hay un plan de validación. Usted va a hacer un sistema de seguridad. Presénteme un plan de validación. No, yo no tengo plan. Bueno, pídeselo al que le está entregando la máquina. ¿Cuál ha sido su plan de validación? Se hizo por análisis, es decir, solo por documento. ¿Es suficiente el análisis? ¿Es suficiente los documentos que me está presentando? No. Ah, bueno, entonces vamos a hacer una comprobación, una inspección, y vamos a hacer lo que se llama comprobación a través de comprobaciones de las funciones de seguridad. ¿Ok? Eso se llama comprobación de las funciones de seguridad. Le vamos a colocar fallos a nuestro sistema de seguridad. Entonces, ese plan de validación lo debe establecerse para establecer fallas al sistema. ¿Cómo así? Bueno, usted tiene que meterle fallas al sistema para saber efectivamente si su sistema es válido, si su sistema está correcto y si su sistema, ante una falla, se va a comportar como lo ha dicho. Y aquí están lo que se llaman fallas genéricas, fallas específicas. Se comprueba un elemento. ¿Y qué pasa si se daña un switch? ¿Qué pasa si el botón de seguridad no funciona? ¿Qué pasa si los switches no funcionan? ¿Okay? ¿Qué pasa si hay un cortocircuito? ¿Okay? Hay unas fallas específicas que se pueden hacer y hay un listado de fallas. Siempre lo que estamos buscando es cómo se comporta nuestro sistema de seguridad. Podemos hablar de fallas genéricas, de fallas intrínsecas, fallas del sistema. ¿Ok? Y por último, toda la información que se necesita para hacer la validación. El equipo para hacer la validación necesita toda una serie de elementos que tienen que ser importantes y probatorios en el momento de entregar la máquina. Se llama análisis de fallas relevantes también. No podemos fallar que se fueron 10 cables o 20 cables simultáneamente. Porque hay una falla simultánea de 7 u 8 elementos. No, falla relevante. Falló un circuito. ¿Qué pasa? Se le fue la energía al sistema. ¿Qué pasa? Se le fue el cable al paro de emergencia. ¿Qué ocurre? Entonces hay dos tipos. La validación por análisis, que es simplemente documento, y la validación por prueba, donde se hacen todas las pruebas pertinentes. A nosotros nos gusta más por prueba. Nos gusta más hacer pruebas del sistema. Con eso nos verificamos que efectivamente nuestro sistema está funcionando y el cableado que instalamos está correcto. Entonces, bueno, ya para terminar, el análisis validación por análisis, se ven cuáles son las funciones de seguridad, cuáles son los aspectos cuantificables, si la estructura del sistema ha sido la apropiada, cuáles son los aspectos cualitativos, que pueden haber algunos argumentos que están en el sitio. Eso es por análisis. En el caso, se utilizan las técnicas deductivas e inductivas, pero cuando es por prueba, y ambos van a ser necesarios, entonces ahí, bueno, listo, vamos a hacer la prueba. Vamos a simular un cortocircuito. Vamos a simular un circuito abierto. Vamos a simular que un cable se fue. Vamos a simular que un cable está intermitente. ¿Qué va a ocurrir? ¿Ok? Y aquí está el tema de la validación por prueba. Es válido que si tenemos 10 paros de emergencia, nosotros le hagamos una muestra al sistema de paro de emergencia. Sí, eso es válido. Gente quiere hacerlo a los 10, lo podemos hacer a los 10, pero es válido hacerlo a 1. ¿Ok? Entonces acá están todos estos detalles que implican la validación de las funciones de seguridad. Entonces, básicamente esto es lo que teníamos en el día de hoy para todos ustedes. Espero les haya gustado nuestro sistema, nuestro
resumen, digamos, de los últimos 6 capítulos que vieron, ¿verdad? En términos de lo que es el, el cómo enfrentar un proyecto de seguridad, los 4 pasos, el análisis de riesgo, dónde está el análisis de riesgo, la verificación, quién va a hacer la verificación, cómo se va a hacer la verificación. Acuérdense del software sistema, que no lo hemos visto en general todavía. Luego la implementación, las 3 etapas, la etapa de preinstalación, la etapa de instalación, la etapa de postinstalación. Y por último, sin menos, que no es menos importante, la parte de validación. Vamos a validar nuestro sistema. Bueno, si hay alguna pregunta, por favor, tenemos alguna pregunta y la pueden hacer. Bienvenidos todos. Si no hay preguntas, pues entonces lo paramos hasta acá. Quisiera hacer alguna pregunta. Kenny, ¿alguna pregunta? Muy bien. Milagro, ¿tiene alguna pregunta? José Luis, ¿alguna pregunta? Ok, perfecto. Bueno, dejamos hasta acá el seminario. Estamos entonces a la orden. Cualquier duda pueden comunicarse con nosotros y los responderemos cualquier pregunta que tengan a bien hacer. Hasta luego, muchas gracias.